Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo donde nos saluden y a la hora que nos vean, la magia de YouTube. Bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación Maitoplane. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Salcedo, controlador de tránsito aéreo e instructor aeronáutico. Y para mí es motivo de orgullo nuevamente estar acá compartiendo con ustedes algo de aviación, contenidos de aviación, y hoy en particular vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente han escuchado la expresión aeropuerto cerrado. Pero ¿quién cierra el aeropuerto? ¿Por qué lo cierran? ¿Tiene una puerta? ¿Cuáles son los factores para cerrarlo y para abrirlo? Veamos, bienvenidos. Para empezar, hay que entender que un aeropuerto se declara cerrado es para salvaguardar la seguridad aérea, salvaguardar la integridad de la aeronave y sus ocupantes a bordo, los tripulantes, los pasajeros, cuando llevan carga. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Quién declara un aeropuerto cerrado? Lo hace la dependencia de control de tránsito aéreo. Lo hace el control de tránsito aéreo, bien sea en la dependencia de torre de control o un control de aproximación que se puede prestar desde una torre de control o un centro de control. Pero ¿por qué declara un aeropuerto cerrado? Es lo que vamos a ver en el video. Lo primero, el primer factor importante son las condiciones meteorológicas. Usualmente la aviación, les he dicho ya en otros videos, trabajamos de la mano con el tiempo, ¿no? Entonces un día como hoy, que hay sol, hay una muy buena visibilidad, se ven atrás las montañas, seguramente el aeropuerto se está viendo con suficiente distancia, son unas condiciones óptimas, pero cuando las condiciones se reducen por meteorología, entonces ya hay que tener en cuenta estos factores, estos mínimos meteorológicos. Un aeropuerto puede operar visual o puede operar instrumentos. Cuando un aeropuerto opera visual, los mínimos meteorológicos visuales, usualmente en la mayoría de aeropuertos, son 5.000 metros de visibilidad horizontal y 1.500 pies de techo. Recuerden que el techo es la distancia vertical entre la superficie y la base inferior de las nubes. Mínimo 1.500 pies de techo. ¿Qué quiere decir eso? Que el piloto está volando. Cuando llega a 5.000 metros de visibilidad y a 1.500 pies de techo, sí o sí tiene que tener la pista a la vista todo el tiempo durante lo que resta de la aproximación para efectuar su aterrizaje. Si llega a estos mínimos meteorológicos y no ve la pista, no podrá aterrizar. Eso para vuelos visuales. Para vuelos instrumentos, por ahí también hicimos un video de la diferencia entre vuelos visuales y vuelos instrumentos, ahí se los dejo. ¿Cuál es la diferencia del vuelo IFR al vuelo VFR? Una de las diferencias más importantes es la navegación, el tipo de navegación. Cuando hay vuelos instrumentos, los mínimos meteorológicos pueden ser inferiores, es decir, la visibilidad puede ser menos de 5.000 o el techo puede ser menos de 1.500 pies. ¿Qué determina la distancia? El tipo de aproximación. Estas aproximaciones de instrumentos son con base en las radioayudas, y estas son ayudas electrónicas que emiten unas señales que le dicen al piloto cómo guiarse para llegar a la pista. Sin embargo, estas aproximaciones también tienen unos mínimos meteorológicos. Por ejemplo, los valores son muchísimos dependiendo de los tipos de aproximación, pero por ejemplo, que los mínimos de una pista sean 2.000 metros de visibilidad y 800 pies de techo, por ejemplo. Entonces está aproximando el avión y a los 2.000 metros y a 800 pies debe ver la pista para continuar su aproximación y aterrizaje en condiciones visuales, es decir, siempre viendo el terreno. Si no encuentra estas condiciones en ese punto, 2.000 metros de visibilidad horizontal y 800 pies de techo, en este caso debería realizar una aproximación frustrada, que es un procedimiento determinado con base en estas radioayudas para que sea seguro el procedimiento de no aterrizar. Cuando, en este caso que les estoy poniendo, 2.800, se reduce aún más las condiciones. ¿Por qué se puede reducir? Por niebla, por neblina, por estratos, que son nubes bajas, por tormenta eléctrica, por nieve, por granizo. Muchos factores que pueden reducir la visibilidad, por tormenta de arena. Entonces se declara un aeropuerto cerrado, porque mínimo para garantizar una aproximación y un aterrizaje seguro se deben tener 2.000 y 800 en este caso que les estoy diciendo. Pueden cambiar los valores, como les acabo de decir. Entonces, si se deterioran las condiciones y pasan las condiciones, o sea, en ese punto el piloto no ve la pista,
debe realizar una aproximación frustrada. Ya cuando es evidente que las condiciones están deterioradas, entonces se declara un aeropuerto cerrado. Aeropuerto cerrado por condiciones meteorológicas. Es importante entonces tener en cuenta que siempre se están observando las condiciones meteorológicas por parte del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, por parte del Servicio de Meteorología o Información Aeronáutica. Y cuando estas condiciones empiezan a deteriorar, uno tiene que empezar a evaluar cómo está operando mi aeropuerto. Se está operando en condiciones visuales, pasa a operar en condiciones de instrumentos y eventualmente pasa a declararse como un aeropuerto cerrado. Como les decía, puede ser neblina, puede ser niebla, que son fenómenos que se presentan usualmente en las mañanas en los aeropuertos. Puede ser una tormenta eléctrica, que es donde se presentan descargas, cizalladura de viento, granizo, y esas tormentas pueden estar en las trayectorias de salida y de llegada de un aeropuerto y es una condición peligrosa y se declara un aeropuerto cerrado por tormenta eléctrica. También puede haber ceniza volcánica. Ahí quiero hacer un asterisco importante. En Colombia tenemos usualmente dos aeropuertos que están muy influenciados bajo el tema del fenómeno de cenizas volcánicas, que es el aeropuerto La Nubia de Manizales por el volcán Nevado del Ruiz y el aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto por el volcán Galeras. Estos aeropuertos usualmente tienen fenómenos de ceniza en las cercanías y a veces dentro de los aeropuertos. Entonces la ceniza volcánica es un factor peligrosísimo para una operación aérea y se declara un aeropuerto cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué la ceniza volcánica? La ceniza volcánica es muy abrasiva, puede dañar los motores, puede dañar las superficies de control, puede reducir la visibilidad, puede dañar en general el avión, entonces para nada es seguro. Cuando hay ceniza volcánica que no afecta directamente un aeropuerto, pero sí afecta a alguna porción del espacio aéreo, también se toman medidas para que los vuelos se desvíen y no entren a las nubes de ceniza volcánica. Para eso se emite un ASHTAM. Un ASHTAM es toda una publicación meteorológica donde informa todas las condiciones de esa nube de ceniza volcánica, cuál es su altura, cuál es su desplazamiento, hacia qué sentido, qué tanto está restringiendo, quién lo restringe, las alertas, dependiendo las características de esta ceniza. Entonces, ahí quería hacer este asterisco importante con la ceniza volcánica. También puede ser por nieve, pues acá no tenemos nieve en nuestras latitudes, pero también se puede reducir por nieve. Entonces, todas las condiciones meteorológicas es el primer factor para considerar un aeropuerto cerrado. Veamos las otras. Las radioayudas. Como les comenté, las radioayudas son señales electrónicas que ayudan al piloto a ubicarse con respecto a la pista. Si estas radioayudas están fuera de servicio, no van a poder aproximar por instrumentos, entonces los mínimos se van a convertir en mínimos visuales y si las condiciones se reducen, se deterioran, pues entonces el avión no va a poder aproximar y aterrizar. Entonces que una radioayuda esté fuera de servicio puede dar la posibilidad de declarar un aeropuerto cerrado, dependiendo de las características del aeropuerto. Hay varios tipos de radioayudas, las más normales son el VOR y el ILS, y hay diferentes tipos de aproximación con base en estas señales. Pero si están fuera de servicio será una condición insegura y, como les comento, puede llegar a declarar un aeropuerto cerrado. Esas son decisiones que se toman con suficiente tiempo, que se toman analizando muy bien todo el escenario. Hay otra condición también, que es cuando el área de aterrizaje es básicamente la pista donde los aviones aterrizan y despegan, cuando el área de aterrizaje está dañada. Dañada puede ser por cualquier cosa, puede ser que hubo una tormenta y una descarga eléctrica rompió el asfalto, o puede que el asfalto se haya dañado, puede que esté encharcada o contaminada por algún fluido de alguna aeronave o algún factor que haya dañado la pista como tal y sea peligroso operar esa pista. Entonces eso también declarará un aeropuerto cerrado por condiciones de la pista. Es importante aclarar que una pista se puede operar eventualmente con umbral desplazado, es decir, se reduce la distancia disponible, pero ese remanente, dependiendo de las aeronaves, podrán operar. Pero básicamente, si hay un riesgo en el área de aterrizaje, se deberá declarar un aeropuerto cerrado. Airbus 320 de Viva Colombia está aproximando a la pista 31 derecha. Hoy en El Dorado está operando la configuración occidente. Hemos hecho videos de por qué se cambian las pistas y hemos hecho videos de los aviones aterrizando y despegando en configuración occidente, que es cuando los vemos sobre la ciudad de Bogotá. Bien, volviendo a nuestro tema entonces, hay otros factores. Cualquier factor inseguro va a poder determinar un aeropuerto cerrado. Puede ser que haya muchas aves y aves usualmente que son estacionarias.
¿Por qué pueden haber aves estacionarias? Porque cerca de los aeropuertos hay basureros, entonces hay gallinazos, chulos, bueno, como los tendrán su nombre técnico, pero estas aves son grandes y se quedan cerca a un aeropuerto y puede declarar un aeropuerto cerrado porque es peligroso. Todo esto ya es independiente de las condiciones meteorológicas, entonces puede haber cantidad de aves. Puede que hayan temas de orden público, que la pista, el área de aterrizaje sea invadida por personal ajeno a la operación aérea y se queden en la pista, y eso obviamente hace que la pista esté obstruida y no pueda haber una operación aérea segura. Estamos donde grabamos el primer video del canal y vamos muy bien, eso es gracias a ustedes. Recuerden darle like, suscribirse, compartir el canal, comentarlo. Bueno, todo esto es muy importante para nosotros y seguiremos porque hemos podido hablar de muchísimos temas, y estos temas en general académicos como que no conocemos mucho afuera. Bueno, son videos muy agradables de hacer realmente para todos ustedes. Gracias nuevamente. Vamos a seguir adelante. Bien, volviendo a nuestro tema del video de por qué se cierra un aeropuerto, hay factores que pueden ser peligrosos. Puede haber un movimiento telúrico, un temblor, un terremoto. Terremoto puede dañar la pista, el asfalto se puede romper, entonces se puede desnivelar, entonces no va a ser seguro. Si hay solo un temblor, igual por procedimiento se tiene que revisar la pista. ¿Quiénes revisan la pista? Unos inspectores en unos vehículos que pueden entrar al área de aterrizaje. En ese momento el aeropuerto se declara un aeropuerto cerrado. Puede haber incendio en las cercanías de las pistas. Usualmente las pistas tienen, bueno, algunas tienen pasto, tienen maleza, entonces se pueden quemar, puede haber humo, que sería una condición meteorológica, o un incendio como tal dentro de la pista por el sistema de luces, el sistema de radioayudas, o como tal en la parte del aeropuerto, en la torre de control o donde están los pasajeros. Entonces eso también podría declarar un aeropuerto cerrado por condiciones de orden público, por condiciones de seguridad, ¿no? Para nadie es un secreto que un aeropuerto siempre será objeto de amenazas terroristas y todo esto, entonces se puede declarar un aeropuerto cerrado por estas condiciones. Entonces, como se dan cuenta, son muchos factores que siempre se tienen que analizar, son muy bien evaluados para tomar esta decisión. Ahora, ¿qué pasa? Quizás se estarán preguntando, ¿qué pasa si un avión sí o sí tiene que aterrizar pero el aeropuerto está cerrado? Hay dos condiciones usualmente que se puede presentar: que una aeronave esté en emergencia o que una aeronave esté en orden público, en misiones de orden público. Si pasa esto, se le tendría que informar a la tripulación de las condiciones presentes en el aeropuerto, pero si aún así la tripulación decide operar, ya la responsabilidad será netamente de los pilotos, pero ya es en casos extremos. Lo ideal es que no pase, pero si hay una aeronave en emergencia y tiene que aterrizar, seguramente lo hará. Hay una condición de meteorología importante que es el viento. El viento es un fenómeno meteorológico que no cierra un aeropuerto. Por condiciones de viento nunca se va a cerrar un aeropuerto. Por ejemplo, en Colombia está el aeropuerto de Cúcuta, que tiene vientos muy fuertes, que tiene cortantes de viento, tiene ráfagas de viento, pero esas condiciones no harán que se cierre un aeropuerto, que se declare cerrado. Es importante tener eso en cuenta. Y todo esto que les acabo de decir cambia en el 2022. Veamos. La tecnología está al servicio de la aviación, ¿no? Está en todo y en la aviación no puede faltar. Hoy en día ya las radioayudas están pasando a un segundo plano porque la navegación se convirtió en navegación satelital. Si hay degradación de los sistemas satelitales, también puede haber afectación en la operación aérea. Pero entendiendo que toda la tecnología de los aviones, de la navegación, de los entrenamientos del personal aeronáutico como controladores aéreos y pilotos, entendiendo todo esto, a partir del 11 de agosto del 2022 cambiará el concepto de aeropuerto cerrado. Ahora será aeropuerto restringido con todas estas condiciones que les acabo de hablar. Pero ¿quiénes decidirán? Decidirán los operadores aéreos o los pilotos con base en esa información. La responsabilidad del tránsito aéreo y de la información de meteorología o en general información aeronáutica, la responsabilidad será mantener informados a las tripulaciones y a los operadores aéreos, pero serán ellos quienes toman la última palabra. ¿Por qué? Porque se entiende que ya toda esta tecnología permitirá una operación más segura. Es más, ya está pasando. Ya hoy en día que hay navegación aérea satelital, es una operación aérea muchísimo más segura. Vamos a hablar en un video de cómo toda esta navegación aérea ha cambiado todo el espacio aéreo de Bogotá. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo, por estar ahí. Risas, pasión y aviación. Cuídense mucho, los saluda Maito Play.